Nos dice la palabra de Dios, un sembrador salió a sembrar. Así nos dice el Señor en su palabra en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 13 y versículo 1 al 9. Nos dice Jesús a través de esta parábola del sembrador. Vamos a leer conmigo, amados hermanos, esta palabra de Dios, diciendo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: ese día Jesús salió de casa y fue a sentarse a orillas del lago. Pero la gente vino a él en tal cantidad que subió a una barca y se sentó en ella mientras toda la gente se quedó a la orilla. Jesús les habló muchas cosas usando comparaciones o parábolas. Les decía: el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron las aves y se los comieron. Otros cayeron en terrenos pedregosos, con muy poca tierra, y brotaron enseguida, pues no había profundidad. Pero apenas salió el sol los quemó y por falta de raíces se secaron. Otros cayeron en medio de cardos. Estos crecieron y los ahogaron. Otros granos finalmente cayeron en buena tierra y produjeron cosechas, unos el 100, otros el 70 y otros el 30 por uno. El que tenga oídos, que escuchen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, tal vez usted ha escuchado esta palabra una vez, dos veces. El sembrador salió a sembrar. Entonces la palabra de Dios que Jesús estaba sentado a la orilla de un lago, pero en ese entonces la gente lo seguía a él. La gente siempre quería algo, una palabra. A lo mejor ellos iban por sanación, porque necesitaban una sanación, un milagro en sus vidas, y buscaban a Jesús, porque Jesús, nos dice la palabra de Dios, en aquel entonces cuando Él empezó a predicar, empezó a hacer milagros, sanaba, liberaba. Por eso la gente ya sabía, y la gente se amontonaron para escuchar, y Jesús empieza a predicar y decía: el sembrador salió a sembrar, dice, y mientras sembraba, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron las aves y se lo comieron. El sembrador, amados hermanos, es Jesús. Y también son aquellos que predican la palabra de Dios, que llevan la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la semilla representa la palabra de Dios. Hoy, una semilla que se va a ser sembrada en tu corazón, que llega primero en tu mente y tú la llevas en tu corazón. Quieres sembrar esta semilla del reino de Dios en tu vida. Así después puedes dar fruto, porque en este momento puede ser que nosotros estamos sembrando cosas que no es de Dios en nuestra vida. Pero bien importante, si nosotros estamos sembrando algo importante, algo que es bueno para nosotros, mañana cosecharemos. Por ejemplo, si usted hoy perdona, mañana usted va a cosechar esa gracia del amor de Dios en tu vida, esa gracia de perdón en tu vida. Pero si usted hoy siembras odio, ¿qué vas a cosechar mañana? No vas a cosechar algo bueno. Vas a cosechar, maldición en tu vida. Tengamos mucho en cuenta esta palabra, lo que Dios nos dice: un sembrador salió a sembrar.
Y veamos pues la primera semilla en donde cayó, nos dice la palabra de Dios. Cayó a lo largo del camino. Cuando uno oye la palabra de Dios y no lo lleva en su corazón, viene el mal, nos roba esa palabra. Antes que la palabra de Dios empieza a actuar en nuestra vida, cuando nosotros la recibimos, viene el maligno y se lo lleva. Se lo lleva. Pero también dice, no solo aquel que cayó en el camino, también el que cayó en la tierra. Ahora sí nos dice la palabra de Dios que había un poco de tierra, pero mucha piedra. Pedregoso, una tierra que había mucha piedra. Ahí tampoco puede una semilla crecer, una planta crecer. ¿Por qué? Porque no puede las raíces, no se puede profundizar por falta de tierra. Viene el sol, dice la palabra de Dios, se lo quema. O aún más, viene el viento, se lo lleva. ¿Por qué? Porque no está enraizado bien. No hay profundidad en las raíces. Entonces la palabra de Dios es aquellos que cuando viene algo en su vida, una prueba, reciben, dice, con gozo la palabra de Dios. Reciben con alegría, pero cuando hay una prueba en nuestra vida, o hasta incluso una enfermedad, o hasta incluso una situación que solo tú lo sabes, a veces desconfiamos de Dios, ya no nos acordamos de la palabra que hemos recibido, ya no nos acordamos a veces lo que Dios había sembrado en nuestra vida, se nos olvida y decimos a veces o renegamos de Dios. Ya perdimos. El enemigo te ha robado la semilla. Espero, amados hermanos, que hoy es el momento que nosotros podemos decir que yo sea esa tierra fértil, que yo puedo dar frutos, que yo sea, Señor, esa tierra. Ayúdame, Señor, de hacer como esa tierra fértil. Porque puede ser, yo meditando mi vida espiritual, si a veces hay momentos en mi vida, amados hermanos, que a veces uno ya no quiere seguir, o a veces el enemigo te roba esa palabra antes de poner en práctica. Es necesario estar alerta. Es necesario ver cómo está nuestra vida espiritualmente. Porque a veces viene una enfermedad, viene una situación en nuestra vida y ya no queremos pues ir a la iglesia. Ya no queremos pues perseverar. Ya no hay ganas de seguir a Dios. ¿Será que no es el enemigo ha robado esa semilla que un día fue plantado en tu vida? ¿Será que no es el enemigo ha robado esa semilla que se plantó en tu vida tal vez cuando viviste tu retiro? Cuando fuiste, un retiro espiritual. Cuando Dios sembró esa semilla en ti, pero vino algo en tu vida y te has alejado de Dios. Hoy Dios quiere que te regreses a Él. Hoy Dios quiere, amados hermanos, que nosotros, que a través de la palabra de Dios, podemos darnos cuenta que el enemigo ha robado esa semilla, pero hoy Dios una vez más empieza a sembrar en tu vida una semilla buena, la semilla de la palabra de Dios. Dios quiere que tú des fruto. La tercera semilla cayó, dice, otra parte cayó entre espinos. Y crecieron juntos, nos dice la palabra de Dios, y se ahogó. Se ahogó, ya no dio fruto. A veces nos hemos ahogado en los problemas. A veces nos hemos ahogado, amados hermanos, en ciertas situaciones que hemos encontrado en nuestra vida.
Hoy Dios nos pide a nosotros que seamos como la tierra fértil. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, la semilla que cayó en el terreno, en la tierra fértil, produjo cosechas. Unos el 100% y el otro el 70% y el otro el 30%. El que tenga oído, que escuche, nos dice el Señor. Más bien nos preguntamos a nosotros, ¿cuántos frutos estamos dando? ¿O será que mi vida o mi corazón es un terreno fértil? ¿Será que cuando yo escucho la palabra de Dios lo llevo a mi vida y lo pongo en práctica? Para poder dar fruto hay que poner en práctica la palabra de Dios en nuestra vida. Porque, amados hermanos, hemos visto aquel que cayó en terreno pedregoso, en medio de espinos, al lado del camino, al borde del camino, nos dice la palabra de Dios. No dieron fruto, se ahogaron, se marchitaron, no dieron fruto. ¿Será que nosotros estamos dando frutos espiritualmente? Aquellos que se murieron antes porque no ponieron en práctica la palabra de Dios. La palabra de Dios hoy nos dice a nosotros que esta semilla que usted está recibiendo, recíbelo y hazlo vida en ti. Ponemos en práctica la palabra de Dios. ¿Cuánto fruto estamos dando? ¿El 30? ¿O el 70? ¿O el 100%? Imagínense, queridos hermanos, dar el 100% fruto. Pero sí es posible, nos dice la palabra de Dios. Tal vez no es fácil mantener un terreno fértil, mantener un terreno bien cuidado para que la planta crece, para que esa semilla crezca y puede dar fruto. Imagina usted un árbol que tiene mucho fruto. Uno se queda viendo, admirado, una planta llena de fruto. Pero a veces lo han podado, le han echado abono, puede ser, hay momentos, y lleva un proceso, amados hermanos. Y a veces nosotros no queremos pasar ese proceso. A veces nosotros no queremos vivir ese proceso. Queremos dar fruto, pero sin ningún esfuerzo. Queremos llegar fruto, pero no queremos esforzarnos un poquito. Es necesario esforzarnos. Es necesario poner en práctica lo que nosotros recibimos y llevar en nuestro corazón para dar fruto. Si usted ve un árbol y tiene hojas verdes y todo, pero tiene como 2 o 3 frutos, uno no le llama la atención y uno dice, mire cómo está. No tiene nada. Pero Dios no nos quiere ver de esa manera. Dios quiere vernos prosperados. Dios quiere vernos bendecidos con muchos frutos. Y el fruto que puede ver en nuestra vida, que tengamos paz, porque a veces queremos saber, ¿y qué fruto debo dar? ¿Qué es lo que cómo debo saber si estoy dando frutos? Cuando uno tiene paz en su vida, cuando usted puede ser en este momento, no tienes paz en tu vida. Necesitamos tener paz, ese amor de Dios con nosotros. Hablar palabras de bendición. Ahí cuando la gente empieza a notar que usted está empezando a dar frutos y buenos frutos. Hablar de bendición. Tal vez antes usted bromeaba con palabras pesadas, malas palabras, y ahora usted empieza a dar frutos, es diferente. Empiezas a hablar palabras de bendición, más moderado, más como Dios quiere. Tal vez antes usted era impaciente, ahora tienes más paciencia. ¿Por qué? Porque Dios nos pide. El que tiene el Espíritu Santo, el que tiene el Espíritu de Dios,
es diferente, nos dice la palabra de Dios. Podemos marcar la diferencia. Y la gente entonces, los demás, los que están a nuestro alrededor, se dará cuenta de ese fruto. Si usted tiene un vicio, estás luchando y has cambiado, ya usted empieza a dar fruto, ya eres una persona diferente. ¿Por qué? Porque le has hecho caso a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esa semilla ha caído en un terreno fértil. Amados hermanos, hoy Dios nos dice a nosotros que tengamos fruto, porque si no vamos a dar fruto, en otro lado nos dice, seremos cortados. La higuera que no dio fruto, Jesús mandó a cortarlo y echarlo en el fuego. Hoy la palabra de Dios nos dice a nosotros y nos habla a nosotros. Dios con su amor, en su infinito amor, quiere lo mejor de cada uno de nosotros. Somos sus hijos. Dios nos ha creado y Dios nos habla a través de su palabra. Dios ha dejado su palabra para que a través de su palabra seremos salvos, seremos libres. Seremos bendecidos, caminaremos en esta tierra de victoria en victoria a pesar de la situación, pero Dios es más grande de nuestros problemas, de las situaciones que vivamos, ya sea estamos aquí o allá, no importa, Dios está con nosotros. Hoy te invito en el nombre de Jesús que te levantas, que en este momento empezamos a limpiar nuestro terreno que es nuestro corazón. Si hay piedra ahí, si hay espino, yo no sé qué hay en tu vida, en tu corazón, si hay odio, si hay rencor. Hoy ahí dice la palabra de Dios que ahí no puede dar fruto, la semilla no puede crecer, se ahoga. Hoy Dios nos invita a nosotros a perdonar. Hoy Dios nos invita a nosotros a dejar nuestros malos caminos. Hoy Dios nos invita a nosotros, amados hermanos, ser mejores cristianos. Es tiempo, pues, que limpiemos nuestro corazón. Vayamos a la confesión. A través de la confesión podemos limpiar nuestro corazón, nuestra vida. Acerquémonos, pues, más a Dios. Acerquémonos, pues, más a Él, como nos dice su palabra. Que mi corazón, que mi vida sea como esa tierra fértil y que podemos dar frutos, amados hermanos. Es necesario, pues, decir a Dios que aquí estoy, pero no solo aquí estoy, sino que buscar lo que hay en nuestra vida que no nos deja crecer, que no nos deja salir adelante en nuestra vida espiritual, que no nos deja crecer y dar fruto en nuestra vida. ¿Cuáles son las cosas que debemos de cortar? ¿Cuáles son las cosas que debemos sacar en nuestra vida para así dar frutos, amados hermanos? Que esa semilla en esta hora ha sido sembrada en tu corazón. Yo te invito en el nombre de Jesús y te digo, ánimo, todo es posible, nos dice la palabra de Dios. Aquel que cree, aquel que decide seguir a Dios, aquel que decide cambiar su vida, aquel que decide sembrar en su vida hoy la palabra de Dios y hace brotar y crecer esa semilla. Todo es posible cambiar, es posible dejar pecado, es posible sanar. Dios te puede sanar, liberar de cualquier situación que estás viviendo. Todo es posible para aquel que cree, nos dice la palabra. Hoy en este momento vamos a decir a Dios, aquí estoy, Señor, quiero dar frutos. Que esa semilla que hoy Dios ha sembrado, que es su palabra, la semilla es la palabra de Dios que puede dar fruto a nosotros. Padre amado, en este momento, Jesús, te damos gracias, Jesús, por tu bendita y poderosa palabra. Y ayuda, Jesús amado. Ayúdanos, Padre, a limpiar nuestro corazón
para que esta palabra se quede, Señor, en nuestro corazón y pueda llegar a dar frutos en nuestra vida y a ser mejores cristianos, mejores hijos tuyos, Señor. Padre Santo, para que otros puedan ver el fruto, Señor, en nuestra vida. El fruto que tú nos pides a cada uno de nosotros, que son diferentes, Señor amado. Pero hoy, Señor, lo pongamos ante ti, la necesidad de cada uno de mis hermanos, Jesús eterno. Tú ya lo sabes y los conoces, Padre. Tú que vives y reinas hoy y siempre por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones, amados hermanos. Comparten este canal para que así juntos podemos evangelizar, para que otros sean bendecidos a través de la palabra de Dios. Y síguenos en este canal, puedes suscribirte dando a la campanita. Bendiciones, Dios los bendiga.